¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida recordando una declaración que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina el lunes 1 de junio, en la que textualmente dijo: cumplimos año y medio de gobierno, llevamos 18 meses gobernando la República y me siento satisfecho con lo alcanzado. A pesar de la adversidad, a pesar de los pesares, sigue avanzando la transformación de nuestro país. Vamos a detenernos en esa afirmación. Esta afirmación nos lleva a preguntarnos si los mexicanos estamos igual de satisfechos que el presidente Andrés Manuel López Obrador con sus 18 meses y sus pesares. La declaración del presidente fue una clara respuesta a las primeras caravanas de automóviles que salieron en distintos estados del país por el frente de Frena A para protestar contra esos primeros 18 meses de su mandato. Y no fueron menores las caravanas. Vimos imágenes de Mérida, Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, en todo el país, y bastante concurridas. Resulta que el viernes ocurre el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en una de las zonas más vigiladas y lujosas de la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a ir armando un rompecabezas con mi periodismo de vida hoy? Atentado impresionante en muchos sentidos, pero también en cuanto al despliegue de armas de alto calibre y cantidad de sicarios, la organización de los mismos, de esos que pues ocurren en los estados donde el narcotráfico actúa con impunidad. El propio García Harfuch dijo que el atentado se lo adjudicaba al cártel de Jalisco, Nueva Generación, que aún no podía, pues que no había podido entrar a la capital, digamos, de la República a operar, a pesar de tener una alianza, con el cártel de Tláhuac. Al respecto, y esto seguimos en el rompecabezas, el periodista Jorge Fernández Menéndez publicó el viernes en su cuenta de Twitter: el atentado contra García Harfuch demuestra que la estrategia de seguridad no sirve, no funciona. Y yo me detengo a preguntar, Jorge, más bien, no sirve, no funciona, pero ¿habrá estrategia de seguridad? Y lo único que logra, dice Jorge, es empoderar a los grupos del crimen organizado. Hay que dar un giro de 180 grados cuando se habla de abrazos y no balazos. Quienes sí combaten a los criminales, como sí lo hacía evidentemente García Harfuch, pues algunos grupos militares, algunos jueces, quedan completamente desprotegidos ante un crimen empoderado. La semana pasada, ya nos pasamos este tema del atentado, perfecto. La semana pasada se registraron 12 muertos en Caborca, allá en Sinaloa, más de 26 muertos en Zacatecas. Esta semana, pues quién sabe qué nos puede esperar en relación a los enfrentamientos entre cárteles en México. Como varios analistas y especialistas han señalado, el presidente y Morena son herederos de lo más puro del estilo priista de los años 70. Incluso yo les diría que Andrés Manuel López Obrador no es de izquierda y no es de Morena, es priista de los 70. Idéntico a Luis Echeverría, igualito. Resulta que los discursos y las estrategias populistas son una calca fiel. Si tú te fijas que a pesar de la proclama contra el neoliberalismo, pues el fundamento es idéntico, muy importantemente basado en Luis Echeverría de los años 70, muy importantemente en los discursos de Chávez, de Hugo Chávez. Hay discursos que tú puedes encontrar en internet que son idénticos, así, inspirados en. Y pues, en el mismo sentido, quiero decirles que este gobierno actual piensa como en los años 70, que se enfrenta a un conflicto de guerrillas y no de la nueva delincuencia organizada, que nada tiene que ver con las tácticas y éticas y estrategias de las guerrillas.
del Genaro Vázquez, de Guerrero, de cómo mataron a un gobernador, de Lucio Cabañas. No. Eso es los 70, 60, 70. ¿Estamos? El antecedente más lejano de los actuales grupos guerrilleros es la alianza entre el Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, que se junta con el Partido de los Pobres, que surgió a finales de los años 60. Muchas de estas organizaciones fueron desactivadas por militares y policías durante el periodo conocido como la Guerra Sucia entre 1970 y 1980. A ver, ¿quién no se acuerda de la Liga 23 de septiembre? Una célula que atentaba contra los de entonces neoliberales. Idéntico. Esas eran las guerrillas. Pero fíjense, solo 2 movimientos, cuando acaban las guerrillas y empieza ya, también por inspiración, y esto voy a traer expertos porque me lo han platicado para que se los platiquen a ustedes. El Internet abre una posibilidad de inspirarte en cómo están operando en Asia y cómo operan las torturas y el crimen organizado. Y muchos del crimen organizado, de la guerrilla, que algunos se convierten a crimen organizado, otros no, otros se van al magisterio, porque todas las guerrillas provienen del magisterio, todas. Eso no lo digo yo, eso es, todas las guerrillas provienen del magisterio. Sin embargo, la primera diferencia es que no el crimen organizado proviene del magisterio. Empezando por ahí. Son 2 ideologías distintas, 2 modus operandi. Uno tiene más infraestructura que la otra. Son cosas muy distintas. Entonces, 2 movimientos mantuvieron la estructura de aquel Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, Partido de los Pobres, y las Fuerzas de Liberación Nacional, que años después originaron el Ejército Zapatista en Chiapas. Es como si tú comparas al líder de los zapatistas con el Chapo. No es igual, son 2 cosas distintas. Operan distinto, movilizan distinto, nada tiene que ver el uno con el otro. Nada. Bueno, el presidente hoy los confunde. O sea, piensa que son lo mismo, piensa que el Chapo, que el Mencho, que liberar a la esposa, todo esto que es guerrilla. Y no es guerrilla, señor. Hay estrategias de seguridad para la guerrilla y hay estrategias de seguridad para el narco, para el secuestro, para el crimen organizado y para todo lo que conlleva. A diferencia de otros países, en México, pues se podría decir que ya no hay guerrilla. Insisto, proviene del magisterio, no hay. Quedan algunos remanentes, pero sí hay narco. Y la guerrilla fue aniquilada por el crimen organizado en varios estados de la República, empezando por Guerrero. Las guerrillas se mantienen fuertes por su clandestinidad, mientras que los cárteles, al contrario, hacen evidente su control de ciertas zonas. Entonces, Andrés Manuel no ha querido darse cuenta del enemigo que ahora amenaza al país y piensa que es una guerrilla. No hay estrategia, por lo menos la de abrazos y balazos no es efectiva para un cártel, no es efectiva para un crimen organizado. Él dice, Andrés Manuel, en su discurso, yo voy a agarrar a los jóvenes para que tengan posibilidades y no sean ninis y yo los voy a mantener para que puedan crecer. Ajá, sí, señor. Y luego, para que no entren en manos del sicario. Señor, eso no funciona hoy en día. No los está usted adoctrinando como en la guerrilla. Si usted le da 3,000, el narco le da 10,000 y se van con el narco. O sea, en fin. Dice estar satisfecho con sus 18 meses de gobierno. Hoy cuestionaremos estas acciones y la seguridad y la economía del actual régimen. Fíjate cómo hay 2 cosas importantes. Cómo el tema de las guerrillas finalmente eran movimientos sociales y educativos, que no tienen nada que ver. Adoctrinamiento. Aquí matan, es otra cosa. Arrancamos, ¿les parece? Pie derecho, Oscar Valdés, Gonzalo Oliveros, tú y yo, los invitados más importantes.